Desde los años 50, la Oficina Federal de Investigación, o el FBI como es comúnmente conocido, ha publicado una lista anual actualizada de sus fugitivos más buscados. Y, según el sitio web del FBI, todo comenzó con una pregunta de un intrépido reportero del Servicio Internacional de Noticias, el precursor del actual United Press International. Este reportero presentó al FBI una solicitud de una lista de los nombres y descripciones de los tipos más peligrosos que actualmente se encuentran huyendo de la justicia, y el FBI hizo eso. Para deleite del reportero, la información se extendió por todas partes y así nació la lista de los más buscados. El día de hoy estamos aquí para conocer a algunos de los peores hombres que han cruzado su nombre en esta lista. Uno de los primeros hombres en formar parte de esta ilustre lista del FBI fue James Edward Diggs, quien, según todos los informes, era un hombre de familia erguido y normalmente tranquilo con una esposa y 2 hijos. En la época de 1949, los vecinos dicen que la casa en la que vivía se convirtió en una auténtica escena de pesadillas, ya que Diggs a menudo se involucraba en la vieja rutina de beber y agredir a su familia, después de regresar del trabajo como mecánico en una base de la Marina en Norfolk, Virginia. Las autoridades dicen que alrededor de las 7 de la mañana del 26 de mayo de ese mismo año, Diggs se quebró, se volvió loco, disparó y mató a su esposa e hijos antes de escaparse para evitar ser encontrado en una semana. Esto resultó ser el calentamiento para un acto mucho más macabro, ya que Diggs resurgió temporalmente aproximadamente una semana más tarde, por un periodo breve, es decir, el tiempo que le tomó ser detenido por un policía, disparar a dicho oficial en la cara y llevárselo al bosque. En el bosque seguramente él también se debió haber perdido, porque Diggs jamás volvió a ser visto desde ese entonces. Lo que sea que lo llevó a matar a su familia esa mañana sigue siendo un misterio hasta la fecha. Jamás fue encontrado y finalmente fue eliminado de la lista en 1961. Probablemente para estos días ya esté muerto, o al menos eso es lo que nos gustaría creer. Hay asesinos viles y sádicos, y luego está Charles Ng, quien junto a su amigo Leonard Lake fue arrestado por el FBI por robar armas en 1981. Ng fue a prisión por 3 años, pero Lake pagó la fianza y luego se escondió en una cabina remota, de esas que has visto 1.000.000 de veces en películas de terror. El parecido sería aún más fuerte después de que liberaron a Ng de la cárcel 3 años después. Se unió a Lake en la cabaña y los dos construyeron rápidamente una cámara de violación, tortura, asesinato, en el que al menos 12 seres humanos, incluidos 2 bebés, perderían la vida de maneras indescriptibles e inhumanas. Los maníacos eludieron la atención de las autoridades hasta que fueron observados robando un tornillo de banco de un aserradero, pues habían roto el viejo mientras torturaban a una de sus víctimas. Ng salió corriendo mientras Lake fue arrestado. Luego se suicidó durante un breve descanso en su interrogatorio. Ng apareció en la lista del FBI, pero solo fue atrapado cuando intentó dispararle a un guardia de seguridad en una tienda departamental de Calgary, donde una vez más intentaba robar. En su juicio de 1998 fue declarado culpable de 12 cargos de asesinato, gracias en gran parte al hecho de que él y Lake habían grabado en videos muchos de sus crímenes. Su sentencia: el pabellón de los condenados a muerte, donde permanece hasta la fecha, esperando su funesto y merecido final. Alton Coleman fue encerrado por violación a principios de los años 70. Y considerando sus predilecciones, nunca debieron permitirle salir. Un psiquiatra de la prisión determinó que estaba dispuesto a tener relaciones sexuales con cualquier objeto, mujer, hombre o niña, lo cual es lo suficientemente inquietante, pero prefería chicas jóvenes y le gustaba una dosis saludable de violencia con su abuso. Sirvió solo por unos años y fue absuelto de más cargos de violación en 1976 y 1980. Probablemente fue un fracaso titánico del sistema de justicia, aunque si bien estos son crímenes horribles, es difícil decir que alguien hubiera podido haber predicho lo que sucedió después. En 1983, cuando estaba a punto de ser juzgado por violación una vez más,
se sentó con su novia Deborah Brown para embarcarse en una ola de asesinatos y violaciones de 2 meses en varios estados de los Estados Unidos, que dejó 8 personas muertas, incluidas varias muchachas jóvenes. Se lo consideraba tan peligroso que el FBI creó un 10º puesto especial en su lista de los más buscados solo para él. Cuando finalmente lo detuvieron, unos pocos cambios de ropa y un cuchillo fueron lo único que tenía en su poder. Tanto Coleman como Brown recibieron sentencias de muerte, aunque Brown finalmente fue conmutada debido a su bajo coeficiente intelectual. En cuanto a Coleman, fue ejecutado por una inyección letal en 2002. Todos hemos escuchado la frase bombardero loco, pero pocos se ajustan a la descripción como Eric Rudolph. Él es mejor conocido como el hombre detrás del bombardeo de 1996 del Parque Olímpico Centenario de Atlanta durante los Juegos de Verano. Ese bombardeo mató a 2 personas y lesionó a más de 100, pero ese solo fue el comienzo de su ola de maldad. Apuntó a una clínica de abortos en un suburbio de Atlanta el año siguiente, seguido de un bar gay aproximadamente un mes después. En ambos casos, también plantó dispositivos secundarios destinados a matar o mutilar a los que respondieran a la escena. Y en el caso del bombardeo de la clínica de abortos, funcionó, hiriendo a 6 reporteros y detectives de la policía. Luego, fijó su mirada en otra clínica de mujeres en Birmingham, Alabama, y aunque fue exitosa, matando al guardia de seguridad de la clínica, también condujo a su eventual captura. Detonó la bomba por control remoto para poder ver la devastación en persona, y los testigos identificaron su camioneta en la escena. Se agregó a la lista de los más buscados, pero logró esconderse hasta 2003, cuando un policía novato lo sorprendió cavando en un contenedor de basura frente a una tienda de comestibles de Carolina del Norte. Se declaró culpable de los 4 bombardeos y recibió 4 sentencias de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En estos días, su residencia permanente está en la prisión de Supermax en Florence, Colorado, junto a Ted Kaczynski, el infame Unabomber. Por su existencia, casi todas las pandillas violentas de Filadelfia pueden agradecer a Samuel Christian, un conocido delincuente que fundó la Mafia Negra de Filadelfia en 1968. Esa bulliciosa organización de narcóticos fue responsable de al menos 50 asesinatos, con su ramificación, la Mafia Negra Menor, los cuales fueron encargados de ejecutar a 25 más. El propio Christian llamó mucho la atención de las autoridades a principios de los años 70 después de haber eliminado personalmente a un competidor en un tiroteo en un club nocturno en 1972, en el que otros 3 también murieron, y también asesinó a otro competidor en 1973. Terminó su carrera al intentar matar a un policía en una tienda de discos de Harlem en 1974, solo 8 días después de hacer la lista de los más buscados, por lo que fue arrestado y sentenciado de 15 años a una sentencia de por vida. Sin embargo, esto hizo poco para frenar sus formas criminales. Tras su liberación en 1988 se enfrentó e intentó hacerse cargo de la Mafia Negra Menor, pero de alguna manera logró evitar serios problemas por el resto de su vida. Su última mención en los borrones de la policía fue una violación de su libertad condicional en 2002. Samuel Christian murió en un hogar de ancianos en 2016, justo antes de cumplir 77 años. Un final demasiado tranquilo para un hombre cuyo nombre una vez tuvo a todos los criminales en Filadelfia temblando del miedo. Puede parecer extraño en una era en la que la obscenidad puede aparecer aleatoriamente en tu teléfono, lo quieras o no. Pero antes de la era del internet, muchas personas dejaban sus hogares para ir a cines para adultos o para ir a sombrías librerías para comprar revistas nudistas. A menudo estas librerías contarían con una máquina de visualización en la que se podría insertar monedas para ver un ciclo de 15 segundos de amor granulado y antiguo. Lo creas o no, estas máquinas de PIP se han convertido en un negocio anual de $2,000 millones a principios de los años 70, y la gran mayoría de ellas eran propiedad de un hombre, Michael Davis, quien se conocería como el Scarface del sexo. Como habrás adivinado, se ganó este apodo al matar a cualquiera que percibiera como una amenaza para su imperio, incluido su mejor amigo y fiel secuaz Roger Underhill. Hizo la lista de los más buscados después de una fuga de prisión en 1978, donde había sido encarcelado por incendiar el almacén de un competidor, y fue arrestado 16 días después de intentar retirar una suma sospechosamente grande de un banco de Connecticut. Enjuiciado por el asesinato de Underhill, recibió una cadena perpetua en 1979. El alcance total de sus formas de asesinato se dio a conocer cuando sus memorias fueron recuperadas de su celda después de su muerte en 2013.
Quizás el asesino en serie más famoso de la historia de los Estados Unidos, Ted Bundy no podía faltar en esta lista. Fue en su momento la cara bonita de la muerte. Exteriormente encantador y agradable, su principal modus operandi era en el que pretendía ser discapacitado, necesitar asistencia de otro modo, a veces incluso empleando moldes o muletas falsas, atrayendo alumnas desprevenidas a las proximidades de su Volkswagen Beetle de 1968. Luego las dejaría inconscientes, las esposaría y las llevaría lejos para hacerles cosas indescriptibles. A veces traía a sus víctimas fallecidas a casa para contaminar aún más sus cuerpos e incluso era conocido por mostrar sus cabezas cortadas alrededor de su departamento como trofeos horribles. Su reinado del terror comenzó alrededor de 1974 y aunque la policía tenía una descripción bastante buena a fines de los años 70, siguió evadiendo las sospechas porque era muy guapo e inteligente. Una vez que finalmente fue atrapado, escapó de la prisión no una sino 2 veces. Su primer escape duró solo una semana, pero después de su segundo, el que lo llevó a la lista de los más buscados, pudo eludir a las autoridades durante varios meses, durante los cuales asesinó a 6 personas más. 2 de estas 6 personas llegaron a su fin en la misma noche, cuando Bundy se encargó de hacer homenaje a Jason Voorhees en una casa de hermandad femenina de Florida, atacando a 5 mujeres. Finalmente fue atrapado debido a una simple violación de tráfico. Obtuvo la sentencia de muerte y fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Y bueno, estos fueron los hombres más buscados y peligrosos de la lista del FBI.